Margaret había aprendido a los 58 años que las mayores aventuras de la vida a menudo comienzan cuando menos las esperamos. De pie en el vestíbulo del albergue de montaña, con su cabello plateado reflejando la luz del atardecer, observaba a los demás huéspedes con la suave curiosidad que da la edad y la experiencia. El albergue no era lo que había imaginado cuando su hija le sugirió este viaje económico a las montañas rocosas. Pero había algo reconfortante en los desgastados pisos de madera y los muebles desiguales que hablaban de innumerables viajeros que habían encontrado refugio allí. Ella lo había notado en su primera noche, un hombre tranquilo de unos 60 años, sentado solo en un rincón con un libro de bolsillo y una taza de café humeante. Su ropa era sencilla, unos vaqueros desgastados, una camisa de franela descolorida y unas botas de montaña que ya habían visto días mejores. Su barba canosa estaba cuidadosamente recortada y había una dulzura en sus ojos que le recordaba a su difunto esposo. Robert se había presentado simplemente cuando ella le preguntó por los mejores senderos para caminatas. Su voz era suave, mesurada, de esas que te hacen inclinarte para escuchar. Llevo años viniendo a estas montañas. Durante los días siguientes, Margaret se sintió atraída por sus conversaciones tranquilas. Robert nunca hablaba mucho de sí mismo, pero poseía un profundo conocimiento de la zona. Señalaba flores silvestres durante sus paseos compartidos, nombraba los pájaros que cantaban desde los pinos y compartía historias sobre la historia de las montañas con la paciencia de quien entiende que las mejores cosas de la vida no se pueden apresurar. «Me recuerdas a mi abuelo», le dijo Margaret una noche, sentados en el porche del hostal viendo cómo el sol teñía las cimas de tonos dorados y rosados. Tenía esa misma forma de hacer que el mundo se sintiera más seguro. Robert sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerradas. Mi esposa solía decir que yo era un alma vieja incluso de joven. Hubo una pausa, de esas que contienen tristeza y aceptación. La perdí hace 3 años. Cáncer. Margaret asintió, y la comprensión fluyó entre ellos sin necesidad de palabras. Mi heraldo falleció hace 5 años. Un infarto. Algunos días todavía pongo la mesa para 2. Se sentaron incómodos. Silencio. 2 personas que aprendieron que el dolor, como las montañas, se convierte en parte del paisaje de tu vida. No se supera. Se aprende a rodearlo, con él, a través de él. En la última mañana de Margaret, luchaba con su pesada maleta intentando subir las estrechas escaleras del hostal. Los jóvenes mochileros ya se habían ido a sus aventuras, y ella sentía cada uno de sus 58 años mientras forcejeaba con la pesada maleta. «Déjame ayudarte con eso». Robert apareció a su lado, con las manos ya agarrando el asa. «Oh, no hace falta», empezó Margaret, pero él ya levantaba la maleta con facilidad. «¿Dónde está tu transporte?», preguntó al llegar al vestíbulo. Margaret miró su teléfono, frunciendo el ceño. El autobús al aeropuerto debía haber llegado hacía 20 minutos. Empiezo a preocuparme por perder mi vuelo. Robert guardó silencio un momento, el tipo de silencio que precede a una decisión. ¿Te importaría si te ofrezco un aventón? De todos modos, iba a bajar la montaña. Margaret dudó. Había estado viajando sola. Desde hacía 3 años, y aunque Robert parecía confiable, la voz de su hija resonaba en su cabeza. «Mamá, no puedes irte con desconocidos». Pero al observar a este hombre amable que le había contado historias de sus nietos y le había mostrado fotos del jardín de su esposa, desconocido, le pareció la palabra equivocada. «Te lo agradecería mucho», dijo. Finalmente, Robert asintió y recogió su maleta. «Estoy aparcado justo fuera. Pero te lo advierto, mi viaje podría ser un poco diferente de lo que esperas». Margaret lo siguió por la puerta principal del hostal, esperando ver una camioneta o tal vez una camioneta vieja. En cambio, se encontró mirando un elegante helicóptero posado en el suelo nevado, con sus rotores brillando bajo el sol de la mañana. Abrió la boca y luego la cerró. Miró a Robert, que la observaba con expresión divertida. «Debería haberlo mencionado», dijo en voz baja. «Soy piloto, ahora jubilado, pero aún la mantengo en buena forma». Acarició el costado del helicóptero con cariño. 30 años de rescates médicos aéreos en estas montañas.
Esta anciana y yo hemos visto mucho juntas. Margaret miró fijamente el avión, luego a Robert, el tranquilo mochilero, el hombre que había compartido comidas sencillas y conversaciones afables, que la había ayudado a identificar las flores de la montaña y a escuchar sus historias sobre Harold. Un piloto de helicóptero, repitió lentamente. Servicios médicos de emergencia, explicó Robert, con la voz aún suave. Pasé la mayor parte de mi carrera trasladando a personas de lugares como este cuando necesitaban ayuda urgente. Las montañas pueden ser hermosas, pero no siempre son indulgentes. Todo encajó. Su conocimiento detallado de la zona, su actitud tranquila, la forma en que parecía aparecer cuando alguien necesitaba ayuda en el albergue. Este no era solo un hombre que amaba las montañas. Era alguien que dedicó su vida a proteger a la gente en ellas. ¿Te gustaría ver tu ciudad desde el aire?, preguntó Robert con suavidad. Es un día hermoso para volar y Denver es precioso desde arriba. Margaret pensó en las advertencias de su hija, en la vida cuidadosa y predecible que había construido desde la muerte de Harold. Luego pensó en los últimos días de conversaciones que la habían hecho reír y momentos que la habían hecho sentir viva de una forma que casi había olvidado. Me encantaría, dijo mientras Robert la ayudaba a subir al helicóptero y le abrochaba el cinturón de seguridad. Con la facilidad que da la práctica, Margaret sintió un cambio en su interior. No la transformación dramática de las heroínas de cine, sino algo más silencioso, más profundo. Un reconocimiento de que la amabilidad a menudo viene en paquetes inesperados, de que las aventuras no siempre se anuncian con bombos y platillos. ¿Lista?, preguntó Robert, con la voz a través de los auriculares. Margaret miró las montañas, el hostal, donde había pasado 4 días descubriendo que la soledad y la soledad no eran lo mismo, a este hombre amable que le había demostrado que todavía había gente buena en el mundo, almas bondadosas que ayudaban sin más motivo que hacer lo correcto. «Lista», dijo. Mientras despegaban, Margaret vio cómo el mundo se hacía más pequeño bajo sus pies. Pero de alguna manera se sentía más grande. No por el helicóptero ni por el inesperado lujo del viaje, sino por el recordatorio de que la vida aún guardaba sorpresas. Esa amabilidad aún existía en los rincones tranquilos. Que a veces las personas de aspecto más común albergaban los corazones más extraordinarios. El vuelo a Denver duró 40 minutos. Hablaron de todo y de nada. Sus voces, íntimas, a través de los auriculares, mientras las montañas se extendían bajo ellos como una inmensa colcha nevada. Robert señaló lugares emblemáticos, compartió historias de rescates y situaciones de riesgo, habló del amor de su difunta esposa por volar con él en mañanas tranquilas como esta. Al aterrizar en el aeropuerto, Margaret sintió la familiar tristeza de los finales. Pero esta vez, se mezclaba con algo más, gratitud y la sensación de que esto no era realmente un final, sino un comienzo. «Gracias», dijo mientras Robert la ayudaba con el equipaje. «Por todo, los viajes, las conversaciones, el privilegio fue mío», interrumpió Robert con suavidad. Hacía mucho tiempo que no tenía tan buena compañía en las montañas. Intercambiaron números de teléfono, correos electrónicos, promesas de mantenerse en contacto que parecían reales más que educadas. Mientras Margaret caminaba hacia la terminal, se giró una vez y vio a Robert observándola. «Vete», levantando la mano en una silenciosa despedida. 6 meses después, Margaret regresaría a las montañas, no al albergue esta vez, sino a una pequeña cabaña que Robert les había mencionado, donde pasarían una semana caminando, conversando y descubriendo que a veces los mejores capítulos de la vida comienzan cuando menos los esperas. Pero esa es una historia para otro día. Esta termina con una mujer subiendo a un avión, con el corazón lleno de la calidez que nace de la bondad inesperada, con la certeza de que en el mundo aún había almas bondadosas que ayudaban no por reconocimiento ni recompensa, sino simplemente porque ayudar era lo que eran. A veces, Margaret reflexionaba mientras el avión despegaba. Los regalos más preciados vienen envueltos en los paquetes más sencillos. Un hombre tranquilo, de buen corazón, con voluntad de ayudar y sí, ocasionalmente un helicóptero.